Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Aquí da inicio su programa transformado por su presencia, órgano radial de la Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo, que pastorea el ministro Patricio Reyes Amparo. Para nosotros es una gran bendición poder llegar hacia ustedes a través de su emisora Radio Asi Sinaí, un refugio para tu alma. El día de hoy me acompaña mi querido pastor Patricio Reyes Amparo y el ministro Joel Díaz. Dios le bendiga en esta maravillosa tarde, como todos los lunes de 6 a 7 estamos aquí transmitiendo y llevando la palabra de refrigerio para su alma. De verdad que nos sentimos más que contentos y agradecidos del Señor por esta maravillosa oportunidad que el Señor así nos ha podido regalar. Hoy tenemos un tema que es sumamente interesante. Le decimos a las personas que están conectados y los que se van a conectar, que compartan esta transmisión que va a ser de grandes bendiciones para su vida. El tema de hoy es la consecuencia de la soberbia. Y hoy nos acompaña, como dijo mi hermano evangelista Luis Ramón Ávila, nuestro amado pastor Patricio Reyes Amparo. Él con cada uno de nosotros. Dios bendiga a todos mis hermanos, Dios bendiga a toda esa gente linda que a través de esta página nos ven, ¿verdad? Ya esto es un toque de queda, así como lo hemos venido diciendo. Todos los lunes, a partir de esta hora, está esta programación en el aire. Hoy, ¿verdad? Me toca la parte compartir con estos jóvenes brillantes y así traer parte de lo que son nuestras experiencias de la palabra de Dios para cada una de las vidas que nos ven a través de este medio. Gloria al Señor. Puede estar dando inicio, ministro, y dando lectura a la palabra del Señor. Muy bien, vamos a orar. Antes de nada, vamos a presentarnos ante el Todopoderoso y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta palabra que en esta tarde vamos a hablar, como así dijo nuestro querido evangelista Joel Díaz, hoy traemos un tema de suma importancia sobre lo que es la consecuencia de la soberbia. Amén. Mientras yo analizaba este tema, entendía que en estos últimos tiempos, que verdaderamente en vez del ser humano reconocer que sobre nosotros hay un ser supremo llamado Dios, queremos, ¿verdad?, creernos lo que realmente no somos, como dice un refrán. Y así nace este tema. Vamos a orar. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, Gracias. en esta hora, Dios, te damos gracias por esta oportunidad que cada día tú nos permites poder estar delante de tu divina presencia. Hoy, Señor, junto a estos evangelistas vamos a interactuar en virtud de este tema que tú, Dios mío, has puesto en el corazón nuestro. Ayúdanos, Señor, para que este tema sea de gran bendición para cada vida que nos ve a través de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Damos inicio, ¿verdad? Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la consecuencia de la soberbia. Para esta ocasión voy a tener un verso de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 23. Amén. Para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos. Amén. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Sí. Repito, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Gloria al Señor. Decía, yo iba ahorita meditando sobre este maravilloso tema, sobre la soberbia. Y podía quedar en conclusión de que la soberbia es una condición del ser humano, porque es parte de nuestro sentimiento. Todo en un momento dado hemos sentido ese espíritu de soberbia. Meditaba
que en la Biblia encontramos muchos hombres que recibieron ese espíritu. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Segunda de Corintios tuvo una situación por algo que le pasó. El versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo expresa que ciertamente no conviene gloriarme. Oye lo que dice Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la revelación. ¿En qué consistía la revelación de Pablo? Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Donde este hombre oyó, o sea, escuchó palabra inefable, vio cosas que ojos humanos no han visto. Y Pablo, cuando regresa a su cuerpo, testifica de lo que vio. Cuando Pablo testifica de lo que vio, los hombres que oían la palabra de Pablo lo consideraron como un Dios. Sí. Y quisieron engrandecerlo, quisieron ensartarlo. Pablo expresa en esa carta que ellos lo llevaron a ese término de él sentirse que era importante más que Dios. Hasta que él pudo expresar y decir, hasta que me fue dado un mensajero, un enviado del diablo, el Señor lo reprenda, que me golpeaba, por el cual lloraba a Dios 3 veces, quítame este aguijón. Y la palabra dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La soberbia, amados, como decía, es un espíritu que opera, puede operar en cualquier persona. Puede estar la persona consciente de que tiene ese espíritu, como también puede estar inconsciente de que tiene ese espíritu. Por ejemplo, yo meditaba en la muerte de este gran profeta, T.B. Joshua. Y sabe una cosa, amado, la muerte de T.B. Joshua no fue una casualidad. Dios tuvo que llevarse. Y ustedes dirán, pero ¿por qué Dios tiene que llevárselo? Si el hombre estaba haciendo la obra de Dios. Lo que pasa es que si ustedes observan alrededor de T.B. Joshua, si ustedes observan alrededor de este hombre lo que había, puede causarle asombro. Porque este hombre, para los hombres, era un Dios. Pero él quizá no lo hacía en la forma cual nosotros podemos considerar, quizá consciente. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo llegó a una ciudad que él observaba que los hombres a él lo tenían como realmente ¿verdad? Como creía, o sea, tú ves que lo servían, iban detrás de él porque entendían que era un hombre de Dios, un hombre que hacía milagros. Y por eso le servían. Y Jesús dijo una palabra. Dijo, ustedes vienen tras mí, no por lo que yo soy, sino por la comida que yo le doy. Pero también iban por los milagros. Iban por los milagros, por las señales que él hacía. Y Jesús trató de decirle en una ocasión, le dijo, nada de lo que yo hago, no lo hago sin el Padre. Y también, ministro, y disculpe, abriendo un paréntesis, sí. Acuérdese que el mismo Jesús, reunido con sus discípulos, le dijo, yo no he venido para que ustedes me sirvan, yo vine a servir. Sí. Y una de las cosas del orgulloso, que tiene como sinónimo la soberbia, tiene como sinónimo orgulloso,
El orgulloso se cree más grande que todo el mundo. Todo el mundo. Y eso es un problema. Lo primero que nosotros tenemos que considerar es que nosotros somos servidores. Yo decía, a veces nosotros cuando nos llaman pastores, a veces yo no sé el concepto, pero déjeme decirle que la palabra, el ser pastor es menos casi mente que un simple miembro que va a una iglesia. Porque el pastor tiene que servirle a ese miembro. Sí. El pastor es un servidor. Es un niño que es como el que va a hacer el mandado. Porque yo estoy para servir. Jesús, entonces, es lo que expresaba el maestro. Yo no he venido para que ustedes me sirvan, sino para yo servirle a ustedes. Sí. Ahora, oye lo que dice aquí. La soberbia es ofensiva para Dios. La soberbia es ofensiva para Dios. Porque hace que el corazón del hombre piense que puede por sí mismo hacer todas las cosas. O sea, una de las cosas que tiene el soberbio es que se cree autosuficiente. Y que las cosas suceden porque él lo ha hecho y por su voluntad y por su fuerza. Y no reconoce que la gloria es de Dios. Y eso fue también lo que pasó con Nabucodonosor. Sí, cuando vio la ciudad, sí, se sintió grande. Mire, hermano, nosotros a través de todo esto, nosotros quisiéramos que el ser humano entendiéramos que nosotros los servidores de Jesucristo somos siervos. La gloria, la fama, la riqueza, todo eso es tan pasajero que hoy ustedes ven una gente harta y mañana usted la ven en el suelo. Sí. En estos días, hace unos días, yo observaba, creo que era, estaban hablando de Vladimir Guerrero. Creo que fue el que llegó al Salón de la Fama. Sí. Bueno, hablaban de este. Uno de ellos. Sí, pero hablaban directamente de Vladimir Guerrero porque Vladimir Guerrero ha notado una conducta tan humilde que tú ves que ese hombre anda en chancleta, tú lo ves en el barrio recortando a los muchachitos y una conducta como tan humilde que lo estaban criticando en estos días. Estaban diciendo que cómo va a ser que un hombre que está en el Salón de la Fama, un hombre que tiene todos los millones del mundo, anda de esa forma. Entonces yo meditaba y yo decía, lo que pasa es que muchas personas tienen todavía los pies sobre la tierra. No están en la superficie, sino están sobre la tierra y entienden que todo lo que ellos adquieren es pasajero en esta tierra. Sí. Y que nada de eso le va a dar más ni le va a dar menos. Si no, yo entiendo que cuando una persona llega a un estado, de académico o llega a un estado de grandeza, si él tiende a cambiar su forma de vivir. Usted lo ve que ya quiere vivir en una casa más grande, ya quiere tener un vehículo más caro. O sea, eso no es malo. Nada de eso es pecado. Nada de eso es pecado. No. Pero el problema es que tú puedes tener una buena casa, claro, tú la vas a tener. Porque yo quisiera tener un carro, yo quisiera tener una buena casa, ok. Pero el problema no es este. El problema es que a veces nosotros nos creemos tan autosuficientes que creemos que ya yo no quepo en donde yo vivía. Que ya yo no puedo caber ahí. Y es como decía uno de mis hijos cuando predicaba Armando el domingo antepasado. Que a veces hay personas que aún nosotros como evangélicos, ya cuando somos grandes en una iglesia, crecemos en esa iglesia, nacimos en esa iglesia, pero cuando ya yo estoy en la cúspide, ya yo estoy en la alta, que ya yo estoy lejos, ya yo no quepo en esa iglesia. Yo tengo que buscar una iglesia ahora a mi nivel. Y yo digo verdaderamente que hay personas que son ignorantes. Por eso, pastor, que él predicaba bajo el tema, la consecuencia de la ingratitud. De ser ingrato. Que hay gente que son ingratos, que no agradecen. No agradecen. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que dice que la soberbia es una afrenta contra Dios. Porque la soberbia sustituye a Dios de la vida del hombre. ¿Qué es el soberbio? ¿O qué es una persona soberbia? Dice, la soberbia es una ocasión usada como sinónimo de orgullo. Es como cuando la persona se siente orgullosa. ¿Qué tú crees de eso, Ramoncito? Mire,
Jesús. Jesús es el vivo ejemplo Humildad. de humildad. Dice Isaías que Él vino sin atractivo para que le deseemos. Y algo que yo meditaba es que algo que nos está matando hoy día es el orgullo. Sí. El creernos que somos algo. Cuando en realidad el apóstol Pablo dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros. y no de nosotros. Es decir, la importancia es lo que porta el vaso. Sí. La esencia en sí es lo que porta el vaso. Aunque lamentablemente vivimos en una sociedad que aprecia más el vaso que el contenido, Que lo que está dentro del vaso. que la esencia en sí del vaso. O sea, la imagen de cómo se ve, que lo que el vaso en sí porta adentro. Es por eso que hoy vemos tantas personas que no exhiben a Dios, sino que se exhiben ellos mismos. Gloria al nombre del Señor. Y hay algo muy, muy importante y la gente debe entender esto. Y surge la pregunta, ¿es posible que Dios use a una persona orgullosa, pastor? Claro, sí, puede ser que, oye, pero lo que pasa es de la que yo digo siempre, los dones son irrevocables. Y al ser los dones irrevocables, ese tipo, Dios tiene un compromiso. Por eso digo, pero Dios lo puede usar y lo va a usar. ¿Por qué empecé hablando sobre este gran profeta? Yo creo, ministro, que Dios respalda su palabra. Claro, es Amén. indiscutible. Amén. Y todo aquel, pero aún yo reconociendo, porque el que es soberbio y orgulloso sabe que es un espíritu que se ha adueñado de él. Y aunque hay personas que nosotros entendemos que es pecado, la soberbia y el orgullo es pecado, porque una de las cosas que Dios tuvo que derribar y destronar a Lucifer Sí. fue por esa parte. Entonces, nosotros reconocemos que Dios respalda su palabra, no en sí a esa persona. Exactamente. Mira, oye lo que pasa. Dios es quien engrandece al hombre. Amén. Eso es indiscutible. Amén. Dios es quien nos engrandece a nosotros. Ahora, a la hora de Dios engrandecernos a nosotros, espera de nosotros, eso lo tenemos como ejemplo de nuestro maestro. Jesús dice en la Biblia que se humilló hasta lo sumo. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra humillarse? Significa sumergirse hasta la profundidad. Entonces, por eso yo digo que Dios nos quiere llevar lejos, alto. Dios es quien nos eleva. Ahora, pudiéramos decir, ¿tiene Dios la culpa de eso? No. Lo que pasa es que, como decimos siempre, que dice, como dice aquí, que la soberbia dice que es un sentimiento. Vuelvo y repito lo que dije al principio. Es una condición que tenemos todos nosotros. Quizá, yo digo, si a veces uno dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. A veces no tienes nada en la vida. No tiene nada. Pero Dios Y mañana consigue. comienza Dios a bendecirte, comienza Dios a ensaltarte. Y Dios te deja quieto porque Dios te va a ir usando, te va a dejar tranquilo. Pero va a llegar el momento donde esa misma soberbia es la que te va a ir pidiendo cuenta. Ella misma te va a ir diciendo realmente que ya tú no cabe ahí. Y eso es lo que estoy haciendo, eso fue lo que hice énfasis a este profeta, Joshua. Hice énfasis a él, que Dios, todo lo que este hombre hizo era obra de Dios. Amén. No lo podemos decir lo contrario, era obra de Dios. Amén. Pero fíjate cómo llega su tiempo de que ya esa obra no le estaban siendo para Dios. Porque los mismos hombres
fueron los que llevaron a ese hombre a que se creyera que él estaba por encima de Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces eso hace que ese espíritu de soberbia nos engrandezca y a veces nos creamos que lo que se sucede alrededor mío fue por mi fuerza. Por eso, ministro, yo me río porque Jesús cuando hacía un milagro, Jesús decía, vete y no se lo cuente a nadie. Por eso mismo. Porque es que la gente iban a venir corriendo donde Jesús y le iban a parar y a llevar todos los paralíticos habido por haber. Entonces Jesús se cuidaba de eso, no por él, sino por las personas que andaban con él, porque lo iban a idolatrar. Claro. Entonces esa es la consecuencia de hoy en día, de muchas personas que se están dejando usar por Dios terriblemente, y la persona aún, esa misma persona reconoce que la gloria es de Dios, pero viene una generación detrás de esa persona que está visualizando lo que Dios está haciendo y no ven a Dios a través de ese predicador. Si no te ven a ti. Si no me ven a mí, entonces ahí es que surge la problemática, Luis Ramón, que yo me voy engrandeciendo. Pablo tuvo problemas. Mira. Al llegar a una ciudad con una divina, Ajá. que le estaba dando gloria, y le dijo, estos son los hijos del Dios Altísimo. En ese entonces y en el contexto en que estaba ella utilizando eso, era una forma de alabanza. Y a Pablo molestándole la actitud del espíritu que había en ella, lo reprendió. Porque algo que el enemigo va a utilizar para desplomar a los hombres de Dios es que ellos se lleguen a creer la gran cosa. Y es que ellos cojan aire. Porque hay algo que el alfarero hace. Y aparte de sacarle todas las piedras y todos los desechos que tiene el vaso, es cuidarse de que la vasija, al ser formada, no tome aire, porque se puede romper. O sea, que eso pasa a veces con nosotros. Por eso decíamos al principio que Dios, el deseo de Dios es siempre engrandecernos, Amén. ponernos hermosos, cambiar nuestro estilo de vida. Dios desea de todo eso. Pero Dios quiere que en cada cambio que nosotros vayamos adquiriendo, ese cambio vaya siempre sumergido a lo que es la voluntad de Dios. Amén. Mira, porque oye como dice aquí, que la soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de lo demás. O sea, que una cosa tiene el soberbio es que se cree mejor que todo el mundo. Mira, yo te digo la verdad. Nosotros los predicadores, los que predicamos la palabra de Dios, queremos que cuando sucede un milagro alrededor nuestro o que nosotros hayamos intervenido, queremos que todo el mundo sepa que por base mía se hizo un milagro. A veces, ¿hasta qué punto eso puede dañarme como persona? Porque me puede dañar como persona hasta el punto de que yo me vaya a creer en un momento dado que ya todo lo que yo hago lo hago por mí mismo. Cuento una anécdota de un predicador que un día en una campaña, una cruzada, Dios le manifestó que usara un saco que él tenía para hacer un milagro. Pues ya el individuo creía que el poder estaba en el saco. Ya le dijo a la esposa, no me lave ese saco, por favor. No, hermano, no le ponga ni la mano. No, y lo que hizo fue, pastor, que él lo enganchó. Sí. Cuando él vino de la cruzada, que él vio tanto milagro que él decía, pero wow, con tan solo la gente ponerle la mano al saco, la gente recibía sanidad. Y cuando él llegó al hotel, él engancha el saco, se queda mirando el saco, entonces él mismo comenzó a pasarle la mano al saco. ¿Entiende? Porque él pensaba como que el poder se encontraba en el saco. Mira, bíblicamente nosotros encontramos cómo con ciertos objetos Dios hacía milagros. Por ejemplo, la Biblia dice que Pablo, con lo que Pablo se secaba el sudor, Sí. el sudador de Pablo, dice que Pablo hacía milagros con Amén. esto. Con el pañuelo. Con su pañuelo, Pablo hacía milagros. Pero ¿qué vemos otro? Pedro, dice la Biblia que aún la sombra de Pedro, Los enfermos se van. Pero qué decir también de lo que hizo el maestro en los tiempos. Por eso es que yo digo que los milagros no tienen una sola condición. Los milagros tienen varias condiciones. Amén. O sea, no existe una sola forma.
Dios tiene multiforma para obrar. Amén. Me gusta, si ustedes observan todos los milagros que hizo Cristo, dando a manifestar que Dios no es un Dios de una forma, Dios es Dios de multiforma. Jesús hacía saliva de la tierra, Jesús escupía, Jesús aquí aquello, Jesús mandaba allí y hacía un sinnúmero de cosas, dando a entender que el poder no provenía de él, sino provenía de aquel que lo había enviado. Él lo decía, y fíjense que Jesús tenía todas las cualidades y características de Dios. Él era la segunda deidad de la creación. Él era el verbo hecho carne. Sí. Él era el enviado. Él fue el Mesías prometido. Pero aún en su condición como Mesías, él entendía que por encima de él había un ser supremo. Se llamaba Dios. Que era el que por medio de él se hacían las cosas. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la soberbia? Pastor, antes que usted siga, Amén. Vamos a... Amén. Saludar a nuestra gente linda. Sí, a saludar a nuestra gente que siempre están ahí conectados, como nuestra hermana Zoraida, Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Selena Ramos. Bendiga también a mi amada esposa que está ahí. Gloria al Señor. De verdad que nos sentimos contentos de que ella esté ahí. Dios bendiga también a nuestra hermana Honorealis Bautista. Dios bendiga a Carlos Veras. Dios bendiga al presidente del Congreso Caballero aquí nacional, a nuestro hermano Reinaldo Mártires. Dios bendiga también a nuestro compastor Vladimir Santana, que está conectado ahí. Y Dios bendiga también a nuestra hermana Titi Rossi, Dios te bendiga. Aleluya. De verdad que nos honran de que ellos estén conectados y estén escuchando la palabra del Señor. Compartan estos temas, que son temas muy importantes. Sí. Cada lunes podemos compartir. Pues bien, mira. ¿Qué dice la Biblia? Dice Proverbio 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, que nada llega por casualidad. Todo llega en base a un proceso. A veces, cuando nosotros observamos la historia de Nabucodonosor, cuando él se engrandeció, que él salió al trado del palacio, y dijo, por mi fuerza, por mi conocimiento, por mi autoridad, ha sido hecho todo esto. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Bajarlo de ese pedestal, llevarlo hasta la profundidad como animal, hasta que él pudo reconocer. Mire esto, un impío pudo reconocer que todo lo que él había adquirido era de parte de Dios. Entonces muchas veces Dios tiene que bajarnos a esa profundidad, porque antes que venga el quebrantamiento es la soberbia. Y dice, y antes que la caída es la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con humilde que dice, que repartir despojo con los soberbios. O sea, a veces no somos nosotros. Es la gente que nos lleva a ese término. Porque muchas veces, oiga lo que dice, en relación a lo que tú decías ahorita, con relación a la caída de Lucifer, Satanás. Isaías dice en el versículo 12, ¿cómo caíste, lucero? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. O sea, dice, y sobre la altura de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Aleluya. Más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense, hermano, a veces nosotros ignoramos que todo lo que acontece en la tierra ya hace años aconteció en el cielo. Amén. Ese espíritu de soberbia primeramente se manifestó en Satanás. Amén. Allá en el cielo. Sí. Yo me imagino que cuando llamado Lucifer, él veía que, o sea, porque una de las cosas que tiene el soberbio es que hasta un poco arrogante, tiene una arrogancia
que tú lo ves que si no es por él no se hace la cosa. Entonces, como él era, como dice la palabra, él era el lucero de la mañana. O sea, sin él no había brillo en la tierra. Él decía, yo soy el único. Si yo no salgo, la tierra no tiene brillo. Oye, ¿cómo era? Lucero de la hijo de la mañana. O sea, él era el que hermoseaba el amanecer. Y él se creía grande. Él se creía único. Él se creía que era superior a Dios. Entonces, por eso fue que él dijo, hasta que me levantaré y llegué ahí y subiré al trono y seré semejante al Altísimo. Oye, hasta donde llega la arrogancia de una persona. Entonces, es ahí donde muchas personas se consideran que si yo no estoy, que si no es por mí, ya Dios no va a usar a nadie. Amén. Eso es así. ¿Qué ignorancia? Es una ignorancia muy grande, man. Y hoy hay muchas personas montadas en esa situación. Y y es por esto que en esta tarde nosotros hablamos sobre la consecuencia de ser soberbio. En otras palabras, de ser orgulloso, de creerse superior a todo el mundo. De llegar a creerse la gran cosa. Oiga, mire, a veces creemos o consideramos que la humildad se ve en la ropa. No, la humildad es un estilo de vida. Amén. Un estilo de vida es lo que estábamos hablando ahorita de Vladimir Guerrero. Es el estilo de él. Es un estilo de vida que él adoptó después ya llegó a la fama, llegó a todo, tiene todo el dinero del mundo. Ahora yo voy a adoptar una actitud de vida muy diferente a lo que yo debería vivir, porque yo tengo todo el dinero del mundo. Y eso no quiere dejar dicho tampoco, ministro, que él vino a ser así ya después que él entró al Salón de la Fama, sino que antes de él lo hacía. Inclusive, usted sabe que los peloteros juegan por un X tiempo en Grandes Ligas y luego tienen unos días de descanso. Y ese hombre tan terrible que él venía de allá de los Estados Unidos, reunía a la vecindad, reunía a todos los muchachos y él mismo comenzaba a hacerle sancocho. Sí, porque Él mismo les cocinaba. mira, a veces tendemos a creer que ese tipo de persona cuando hace ese tipo de actitud lo hace con una condición. Bueno, quizás, pero ¿en qué condición podemos considerar que él lo haría? Porque los políticos sabemos que te dan un pan, te ponen a darte para ellos ganar un voto. Pero una persona que tenga todo el dinero del mundo y adopta una actitud tan humilde, es digno de admiración. Y yo digo una vez que Dios, todos nosotros, los seres humanos, y vuelvo y repito, el ser rico no es malo. No. El que usted viva bien no es malo. Yo he adoptado esta palabra, yo he dicho que la riqueza, la fama, lo que me hace vivir bien, pero no me da la paz, no me da tranquilidad. A veces ese tipo de personas con todos los millones del mundo se sienten más tranquilos compartir con un indigente en la calle, con un niño que en el barrio, agarrar y pelarle la cabeza al niño, peinar a la muchachita. Se sienten mejor que ellos vivir quizás en un perjal, en una villa de esa. Se sienten mejor porque ellos dicen, oye, de donde nosotros vinimos, a veces Dios tiene que permitirnos ver de dónde nosotros vinimos. Porque a veces el yo llegar a lo alto me hace olvidar mi origen. Y el origen no es bueno que lo olvidemos de dónde vinimos. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo somos hoy? ¿Qué éramos ayer? ¿Dónde vivíamos? Yo a veces me siento en mi casa y me pongo a meditar. Y yo le digo a mi esposa, nosotros los seres humanos no somos nada. Ayer nosotros vivíamos en una ranchetica de zinc, vivíamos en cómodo, una habitación, y hoy Dios, mira cómo Dios nos tiene. Y para mí, es como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí todo esto yo lo he considerado como basura, Pablo decía. Pero Pablo fue porque tuvo una experiencia. Pablo tuvo una experiencia amarga con eso de que se quería ensaltar, ¿verdad? Ahora, hay tres resultados en relación a los que es la soberbia. Primero, la soberbia detiene la mano de Dios. Lo primero que debemos entender es que el ser soberbio detiene la mano de Dios.
Fue lo que el Proverbio 29, verso 23 dice, que la soberbia del hombre le abate, pero dice, al de humilde de espíritu le sustenta. Otra versión dice, la versión que yo me gusta mucho estudiar, la Biblia Dios habla hoy, dice que al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra. Es decir, si tú quieres tener el favor de Dios, sé humilde. Amén. Porque cuando tú eres orgulloso, entonces el favor de Dios no llega. Oye, no llega. Dios te puede llevar, mira, te puede estar usando como quiera, pero olvídate que lo más importante no llega. Que esa cobertura que Dios, el compromiso que Dios tiene. Cuando una persona es orgullosa y Dios lo está usando, es una bomba de tiempo, porque no tiene una protección. Eso tenía David, el rey David, que David cometió muchos errores, pecó en muchas ocasiones, pero David tenía un espíritu de humildad tan grande que David, cuando entendía que le había fallado a Dios, se humillaba. Porque eso tiene el arrogante, el orgulloso, el soberbio, que peca, aún en Dios usándolo, peca, comete errores. Y entonces, en virtud de eso, se cree grande y se olvida que sobre él hay una protección. Entonces, la soberbia tiende a detener la mano de Dios. Lo segundo, el corazón soberbio no heredará el reino de Dios. Wow. ¿Qué ustedes creen de eso? Está buena esa. No va a heredar el reino de Dios. Dice Isaías capítulo 2, verso 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio. O sea, tiene un día. Tú puedes llegar a donde tú llegues, pero tiene un día. Dice que porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Sobre todo los que se enaltecen y serán abatidos. En otra versión dice, el día en que el Señor Todopoderoso actúe contra todo hombre orgulloso y soberbio, contra todo hombre altanero, para humillarlo. Llegará un día donde Dios va a humillar al hombre. Llegará un día donde Dios va a bajar al hombre del pedestal en que ellos están. Porque que no creemos la última Coca-Cola. Hay un versículo bíblico, pastor, creo que está en Actías, que Dios dice, si te remontares a las alturas y en las estrellas hicieres tu nido, de ahí te derribaré. Dando a entender que aquel que sube muy alto, aquel que se cree estar tan alto, un día va. Dios en algún momento lo va a bajar. Y hablando de eso, Luis Ramón, al tú mencionar eso, me llegó un predicador, un empresario multimillonario de los Estados Unidos, y era que él daba una conferencia y él decía, y él estaba dando parte de su testimonio, y era un hombre que era limpiabota, un hombre que no tenía nada, un hombre que lo que andaba por la calle limpiando zapatos. Y un día el muchacho comenzó a pensar en grande, le entregó su corazón a Dios, no dejó que la soberbia ni el orgullo lleguen a su vida. Y él dijo, yo tengo que ser un gran empresario. Tenía sueños, los sueños se le cumplieron. Sí. Y fue un gran empresario, un hombre multimillonario. Y cuenta la historia que en la oficina que él tenía, él agarró aquella cajita de limpiar zapatos, él la guardó y la puso, la exhibió allí en la oficina. Y todo el que iba decía, pero ¿cómo tú, siendo un gran empresario, con mucho dinero, muchos millones de dólares, tienes ese cajón ahí de limpiar zapatos? Y él le dijo, lo que pasa es que cuando el orgullo quiere llegar a mí, yo recuerdo de dónde Dios me sacó y miro la cajita de limpiar zapatos. O sea, que a veces hay que pedir, a veces tenemos que guardar esa limpia bota. Sí. Hay cosas que sí, ministro, tenemos que guardarlas para ver de dónde nosotros salimos y hacia dónde Dios nos ha llevado. Mira,
Joel, yo te voy a decir la verdad, cuando yo era muchacho, en mi tiempo, en los años 70, casi todo el que ha venido de los años 70, es raro que no haya pasado por una limpiabota. Así, una limpiabota, o vendiendo helado, o vendiendo maní, o vendiendo aguacate. Yo conozco muchos políticos, empresarios, Sí. yo conozco gente, yo conocí personas que yo hoy lo veo, que éramos canchanchanes, llevábamos comida ahí a la zona franca, que nos subíamos por allá arriba y ahí a la hora de las 12 compartíamos. Y hoy, y después yo lo vi a ellos en la alta hoy, y yo decía verdaderamente que el ser humano no entiende. A veces es bueno guardar esas cositas que nos recuerdan, que verdaderamente de dónde venimos, quiénes somos, de dónde Dios nos sacó y hasta dónde y que todo lo que yo hoy tengo, lo tengo porque Dios así lo quiso. Amén. Y es por eso que llegará el día donde ese día nosotros tendremos que bajar. Ahora, la tercera dice, el corazón soberbio hace perder la salvación. Amén. Eso es peligroso. Amén. Se puede perder la salvación. En un momento, yo notamos esto porque la vida del apóstol Pablo estuvo en un hilo, según el capítulo 12 de 2 Corintios. Tuvo un hilo. Pero ¿quién lo salvó a Pablo? Si ustedes observan, quien rescató a Pablo fue Dios. Sí. Permitiendo que el mismo Satanás lo golpeara, que el mismo Satanás lo intrujara. Y cuando él se vio acorralado, entonces él pudo aclamar a Dios. Entonces Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y que Dios, como yo decía el domingo, yo predicaba la fortaleza de mis debilidades el sábado. Yo predicaba en el Seibo sobre este tema, la fortaleza de mis debilidades. Y yo decía que el ser humano tiene dos personalidades. Hay una que es altanera, pero hay otra que es humilde. Pablo decía, yo tengo dos leyes. Una está en mi miembro de la carne y otra está en mi interior. Y la ley de mi carne se revela contra la ley de mi espíritu para hacer cosas que Dios no quiere que yo haga. Y eso conllevó que el apóstol Pablo pudiera reconocer que el ser humano tiene dos personalidades. Ahora dice Malaquías 4:1, dice, porque he aquí viene el día ardiente, como horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los arrebatará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no lo dejará ni raíz ni rama. Y ahí yo casi vamos a terminar, pero hago hay una anécdota que me llama mucho la atención. Un día murió un rey y fue sepultado. Pero también murió un mendigo y al cabo de los años fue una persona y sacaron al rey y sacaron al mendigo. Y ligaron los dos cadáveres. En una, querían poner la ropa al rey y la ropa al mendigo, y entonces no sabían quién era el rey ni quién era el mendigo. Quiere decir que aún en la muerte, en la sepultura, todos somos iguales. Lo único que hacía diferencia era la corona y el vestido que tenía el rey. Pero al final se equivocaron, sacaron los dos cadáveres, lo unieron a los dos y luego los separaron. Entonces no sabía a quién le iban a poner el vestido de uno. Y dice uno, no, pero pónselo que no importa cualquiera, porque los dos al cabo son dos muertos. Entonces muchas veces es bueno que el ser humano entendamos que si somos algo en la vida es porque Dios así lo ha querido. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro amado pastor. Tremendo tema. La consecuencia de un soberbio. Amén. Y de verdad que bendecimos a nuestro hermano Ray. Te bendiga el Señor a ti y a tu distinguida esposa. Dios bendiga a nuestra hermana Nancy Rivera. Personas que todos los lunes de 6 a 7 siempre están conectados ahí. De la ciudad de Estados Unidos. Dios le siga bendiciendo. Vamos a dejar con la parte final ya nuestro hermano Luis Ramón Ávila. Gloria al Señor. Hasta acá este maravilloso programa transformado por su presencia.
una palabra muy edificante para nuestras vidas. Atesórela ahí. Recuerde que Dios atiende al humilde, pero al altivo mira De lejos. ¿Qué de hace? lejos. Gloria al Señor. Vamos a elevar un clamor y así concluimos este programa. Eterno Dios y Gracias Padre te que estás damos, en el Dios. cielo, te damos gracias por Gracias esta por tu hora. palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor, Gracias por la cada palabra que vida ha sido nos ven a predicada. través de este medio. Esperando, Dios, que tú hayas Oh, bendecido las Señor, vidas recibe a toda través gloria, de toda este honra. poderoso mensaje. Gracias, Bendice, Padre. Dios, Gracias, la Jesús. audiencia que Sí, en esta Señor. hora nos ha podido escuchar y nos ha podido ver. Señor, Gracias, Señor. restaura a aquel que está destruido, levanta a aquel que está caído y aumenta las fuerzas a aquel que está debilitado. Sí, mi Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sé con cada vida en esta hora. Señor, Sí, Señor. mira aquellos que están a punto de soltarlo todo, están a punto de abandonar. Señor, te pedimos que tu Espíritu les Glorifícate, esté, Dios. Señor, fortaleciendo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por las Gracias, cosas Padre. que tú has hecho en este día. En el nombre de Jesús. Diga todo.